tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos y obviamente, y como si han estado ustedes escuchando Es Radio, pues sabrán que hoy vamos a hablar mucho también de Cataluña y sobre todo vamos a hablar de esas 40 empresas, más o menos, diarias que dicen los registradores que se han ido de Cataluña desde el 1 de octubre, es decir, 530. Esto solamente en este pequeño lapso de tiempo. Pero es que además, en este pequeño lapso de tiempo, también tenemos que decirles que el comercio ha caído un 10%, las reservas un 20%, la inversión un 10%. El PIB ya supera, Madrid supera ya al PIB catalán. Por cierto, ayer el gobierno, según la vicepresidenta que hizo de portavoz, nos dijo que si las tensiones continúan, el gobierno rectificará a la baja las previsiones de crecimiento para el año que viene, que les recuerdo que son del 2,6%. Y por cierto, y ahora me lo explicarán, los que están aquí, también tiene que subir la previsión de déficit. Bueno, ahí lo dejo. Pero también hay que decir que esto no es que lo diga Soraya, que lo digan los registradores, que lo digamos nosotros, es que ya Fitch le ha dicho tanto a Cataluña como a Barcelona ciudad que cuidadito con las emisiones de deuda, que igual, si esto sigue así, les tienen que modificar el rating y, por supuesto, a peor. Segundo, también Standard & Poor's ha dicho que, como esto sigue así, van a acabar en una recesión, que de ahí supongo que la señora Soraya ha dicho que van a tener que rebajar la previsión de crecimiento, y en ese caso no solo para Cataluña, sino también para España. Es decir, el desastre, el abismo. Así que, señor Puigdemont, a ver si el lunes a las 10 nos da la buena noticia de que vuelve a la legalidad. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years and it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. Bueno, y hoy me acompañan dos grandes, Carlos Cuesta y Diego Sánchez de la Cruz, que de esto así se lo saben. Y entonces vamos a ir por partes, porque es cierto que durante todos estos días hemos estado explicando también incluso lo de qué significa el cambio social, el cambio fiscal. Bueno, pues todavía seguimos recibiendo muchos correos de nuestros espectadores que o bien no pudieron ver el programa y escuchar el programa de la semana pasada, o bien porque quieren que se lo clarifiquemos aún más, porque como ya esto empieza a ser una marabunta, ya no solo de grandes ni de medianas, sino también de pequeñas sociedades que se quieren ir o que están pensando irse, pues les vamos a volver a explicar con pelos y señales fiscalmente qué significa esto de que las empresas se vayan, a quién beneficia, qué impuestos son los cedidos, qué pasa con sociedades, qué pasa con todo esto, porque todavía hay mucha gente que no lo tiene claro. Así que vamos a ir por partes, si os parece. Primero, datos de los registradores, o sea, vamos a ver, efectos que ya está teniendo sobre la economía catalana y la economía española la decisión de estos señores golpistas independentistas de llevar pues a España y a Cataluña, por supuesto, a este desastre económico, que ha supuesto la salida de empresas, la caída de las reservas, en fin, todo lo que les he relatado al principio, la caída del comercio, de la inversión, incluso, como nos contaba esta semana en Libertad Digital Diego Sánchez de la Cruz, el sorpaso en cuanto a PIB, que ya Madrid, la Comunidad de Madrid, ha sorpasado, digamos, aunque esté mal, a la comunidad catalana. Estos son datos, esto ya no es lo que va a pasar, si pasa, no, esto ya es como consecuencia de la incertidumbre que supone, pues no sabemos siquiera si ya son independientes o no. Esto ya pone las cosas un poquito que dices, pero que estamos locos o este país ha enloquecido. A ver, el que queráis podéis empezar. Bueno, pues por clarificar un poco los impuestos, vamos uno por uno. Por ejemplo, el impuesto a sociedades. No, primero vamos a explicar los efectos que ya estamos viendo. Ah, vale, perfecto. Estos que os he dicho, comercio, inversión, y cómo todo esto puede afectar al empleo, porque aquí nadie está preocupado, parece ser, por los puestos de trabajo que se pueden perder. Vale. Bueno, yo creo que por echar la vista atrás no nos pasa nada, y hay que tener en cuenta que desde el año 2012, cuando empieza el procés, cuando empiezan las instituciones a poner en marcha este plan de separación del resto de España, empieza a acelerarse la salida de empresas.
Obviamente hay empresas que se siguen trasladando a Cataluña, pero hay muchas más que eligen cambiar su sede y sacar la sede social, la sede fiscal o directamente toda la producción fuera de Cataluña. En términos netos, desde que empezó el proceso independentista hasta el mes de septiembre, en el que ya empezó la cosa a salirse de madre por completo, es decir, hasta hace unas pocas semanas, hubo una pérdida neta de empresas para Cataluña de 2.600 empresas. La cifra es ya bastante abultada. Pero podríamos pensar que por el tejido productivo en nuestro país, pues muchas podrían ser empresas muy pequeñitas, ¿no?, que cambian su actividad y no se llevan casi facturación. Nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de una facturación media en el entorno de los 2 millones de euros. Es decir, son empresas pequeñas en comparación con CaixaBank o Sabadell, pero son empresas ya de un tamaño considerable que estaban trasladando sus sedes principalmente a Madrid, pero también Comunidad Valenciana, también a Baleares, también a Aragón, también a Galicia, también a Andalucía, a muy distintas regiones con muy distintas circunstancias. Entonces, ese éxodo se viene dando ya. Pero también se viene dando el éxodo de personas, que este es uno que yo creo que hasta ahora nadie lo ha estado comentando. Los datos los sacamos este fin de semana en Libre Mercado. Vamos a ver, tradicionalmente Cataluña ha sido una tierra de acogida para españoles de otras comunidades autónomas que, viendo en esa esquina de la península un polo de desarrollo, sabían que si trasladaban ahí su proyecto de vida tenían opciones de salir adelante y tenían opciones de labrarse un futuro mejor. Bueno, ahora resulta que por cada persona que se traslada a Cataluña a lo largo de los últimos 5 o 6 años, es decir, desde que el proceso está en marcha, por cada persona que se traslada a Cataluña hay 15 que se trasladan a la Comunidad de Madrid. No estamos hablando de duplica, triplica, ni quintuplica, estamos hablando de que hay 15 personas trasladándose a Madrid, cambiando su domicilio de un territorio español, el que sea, cualquier comunidad, a Madrid, 15 por cada una que hay haciéndolo a Cataluña. De modo que Cataluña está perdiendo también dinamismo para captar personal, para captar trabajadores o jubilados que se pueden ir a vivir ahí sus mejores años, claro que sí. Entonces, con esto encima de la mesa y todos los datos de caída de la actividad inmediata que pones encima de la mesa tú, el hecho de que están los notarios que echan humo, echando horas extras los fines de semana y que 40 al día, es que 40 al día, claro. Madre mía. Y luego el hecho de que hay muchísimas empresas que están que vuelan un poco por debajo del radar de lo que son las grandes, pero que también tienen una fuerza industrial tremenda. Por ejemplo, Torras Papel, por decir una, que tiene 2.000 empleados ocupados en el ámbito de la celulosa. Y como esas muchas otras que, bueno, se ha hecho la mención puntual cuando han trasladado la sede, pero no somos conscientes de que tienen fábricas en otros países, en otras comunidades, y pueden cambiar perfectamente toda la producción si fuera necesario. Y cierro con lo último, en el efecto agregado de todo esto, y lo podemos comentar con más detalle, pero es que el PIB de Cataluña deja de contabilizar a las empresas que no registran su facturación allí, sino que la tienen ahora en las otras comunidades. Que entonces los cálculos aún son preliminares, no son oficiales obviamente, faltará un año para que sean oficiales, pero ya nos dicen que Cataluña tiene menos PIB que Madrid. Mira, fíjate, vamos a ver, el impacto en el que se han metido ya está provocado exclusivamente por el anuncio de independencia. O sea, no hay independencia. Y no habiendo independencia, en estos momentos ellos han sufrido, el otro día estuvimos comparando las cifras de evolución de salida diaria de depósitos bancarios en la crisis de Grecia. En el año 2015, cogimos uno de los años, en medio de los distintos rescates, en el año 2015 la salida de depósitos era de 300 millones día. ¿Vale? Durante 10 días, más o menos, es decir, 300 por 10, 3.000 millones, durante ese tiempo la estimación que ha habido de salida de depósitos de la banca catalana ha sido de 2.500 millones. Es decir, prácticamente han estado al mismo ritmo de salida de depósitos que hubo en Grecia durante uno de los años. Podemos decir, no fue el peor, no fue el inicio, no era la inestabilidad, bueno, ya, pero era Grecia. Claro, era Grecia y en una fase de intervención. 300 millones día en Grecia, aquí en unos 10 días 2.500, es decir, 250 millones día. Cuidado porque han estado a niveles de salida y simplemente ha sido con el aviso de independencia. La prima de riesgo se les disparó, la prima de riesgo española tuvo repercusión, pero sobre todo lo que tiene que tener muy claro la gente, esa es la fotografía que hemos visto estática. Vamos a ver, la economía no vive de una fotografía estática, es decir, las plantas y la producción que tienen en Nissan, la planta y producción que tienen en SEAT, depende, por ejemplo, de que se les renueven determinados contratos. Es decir, tú estás en estos momentos produciendo, no sé qué coche está ahora en esta situación, pero en el momento en el que se acabe la producción de ese coche, SEAT, es decir, Grupo Volkswagen, tiene que elegir si vuelve a trasladar una producción de coche a sus plantas allá.
¿Cuál va a ser la decisión que tome si de veras se confirma la independencia? Que manda, no sé, el triciclo, porque otra cosa no va a mandar. O si esto continúa. O si esto continúa. La inestabilidad te da, o sea, no es lo mismo, pero también es un desastre. Entonces la gente tiene que tener en cuenta, y es verdad, o sea, nuestro sistema constitucional es muy garantista, nuestro sistema constitucional mantiene una cosa que se llama el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas, y por lo tanto, de momento la gente va a notar menos el impacto. Incluso ese cálculo de PIB realmente es más teórico que real, porque aunque el PIB no se te anote a ti como comunidad autónoma, lo cierto es que las rentas de quienes están trabajando en esas plantas o en esas tiendas siguen consumiéndolas allá, ¿no? Entonces, es verdad que el impacto es menor. Cuidado, es un espejismo. O sea, lo que le han hecho las empresas es advertir de como me obligues, me llevo las plantas. Llevo todo. Como me obligues, hay datos escalofriantes. Es decir, simplemente durante este tránsito, la caída de cosas que tienen una relevancia y una sensibilidad directa a pie de calle, hostelería, hoteles, restaurantes y tal, han tenido una caída del 30%. Del 30% del comercio. Tú lo comentabas, Carmen, y es verdad. Vamos a ver, esto tiene una relación directa con el empleo. Es decir, un sector hostelería, un restaurante, que tiene 10 camareros, 10 personas en cocina, si te baja un 30% la entrada de gente y por lo tanto las comidas que das, ¿cuánto tienes que bajar la plantilla? Un 30%. ¿Qué capacidad tiene un restaurante? ¿Qué capacidad tiene un hotel de mantener su plantilla? No son empresas con una tesorería tremenda. Con lo que entra pagan lo que sale. No Dos o tres se van a la calle. Claro, no pueden aguantar 1 o 2 meses. Claro. Entonces, ¿quieren seguir jugando con esta historia? Bueno, pues en muy poquito ese rango, ese margen del 30%, que es una estimación muy directa y que se ha notado al milímetro, cuidado porque la pueden tener trasladada directamente al empleo. Y aquí hay que contar también que, dicho por ellos mismos, que están teniendo ahora peor situación que la que tuvieron como consecuencia de los atentados. Que mira que es gordo, ¿eh? O sea, un país que está colapsado y que está noqueado porque ha tenido un atentado terrorista como el que tuvimos, y que la gente se haya asustado menos que ahora con ello, es alucinante. Es que, por hacer un poco de memoria, porque yo creo que lo lógico sería haber seguido prestando atención a un riesgo real que tienen los catalanes, que es efectivamente el del terrorismo. Fueron unos ataques dirigidos contra el centro de la actividad turística. Se dirigieron contra el corazón del turismo en Cataluña. Y eso no implicó ni que se cancelasen rutas de cruceros, por ejemplo, como hemos visto que ahora sí se han desviado, ni que se cancelasen reservas. El impacto fue muy episódico, se habló de caídas del 10% y muy en el corto plazo. Gente que quizás se iba esa semana y prefirió quedarse en casa o retrasar el viaje. Y también, por otro lado, la cuestión de la hostelería, que en ningún momento expresó ningún pavor a lo que había ocurrido, a pesar de que fueron unos atentados, ya digo, muy, entre comillas, turísticos, porque fueron dirigidos contra, obviamente, una calle céntrica y tuvo el corolario de una localidad también de veraneo. Entonces, ¿todo esto afecta al empleo? Por supuesto, pero es que además afecta a los propios cálculos independentistas, porque, por ejemplo, aunque es cierto que el cambio de domicilio tiene un efecto que solo es contable, de momento, cuando llegue el momento de hacer las balanzas fiscales otra vez, que es el gran mantra en torno al que se basa todo el independentismo, van a tener 6.000, 8.000 millones de euros menos de producción que poner encima de la mesa como argumento para decir, oiga, nosotros aportamos esto, merecemos recibir más. Entonces, desde ya hay 6.000 millones menos, de momento, y las que pueden faltar, pero hay 6.000 millones menos que Cataluña puede poner encima de la mesa, y si recordáis, ¿cuál era el cálculo famoso? 10.000 millones más o menos de brecha fiscal negativa. Entonces, comprando ese argumento, han perdido ellos, por su inacción, el 60%, del cual es su argumento cuando deciden estar negociando con el gobierno de España. Ya, pero ahora os quiero preguntar, que vamos a ir a la noticia de la semana de Telefónica, os lo dejo ahí. La verdad es que el fin de semana pasado, pues el día antes o el mismo día de hacer el programa, decíamos, con esto de las empresas, esto les va a doler, pero bien, esto es tal, y al final les da igual. O sea, te salían con bueno, se han ido a los países catalanes, esto es temporal. Ahora contaremos, si os parece, qué pasó en Quebec, cuántas empresas se fueron y cuántas nunca volvieron. Vamos con la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El IPC registró en septiembre un incremento interanual del 1,8%, que son 2 décimas por encima de agosto. Lo fue debido al encarecimiento de los alimentos, sobre todo la fruta y las bebidas no alcohólicas. Según el INE, también aumentó el precio del ocio, de la cultura, más de 1 punto.
también como consecuencia de los paquetes turísticos, pero también los precios de la vivienda, que crecieron 4 décimas, eso sí, menos que en septiembre, hasta el 2,9%. ¿Y por qué? Porque cayó la electricidad, el gas, el gasóleo para calefacción. La inflación subyacente, que es muy importante, sin alimentos frescos y energía, se mantuvo estable en el 1,2%. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. My name is Luca. I live on the second floor. Bueno, pues al final en ese mundo, como dice Boadella, ¿no? En ese mundo paralelo, virtual en el que viven estos, ¿no? Pues ya no importaba ni que las empresas se fueran, ni que grandes iconos de la economía catalana, y ya no solo de la economía, sino de la propia Cataluña, ¿no? Sí. Como son la Caixa, el Banco Sabadell, Gas Natural, la Fundación La Caixa. Pues ya a estos tíos no les importaba, y la prueba es, pues bueno, lo que pasó en el pleno susodicho. Les importa más la política, su rollo con la CUP, la necesidad de dar a ese mundo paralelo y totalmente enloquecido, en el que, bueno, Boadella lo dijo también, no se van a bajar del burro, y efectivamente no se bajan del burro. Y Boadella los conoce perfectamente. Yo ese es uno de los errores de cálculo más llamativo que veo cuando se analiza el comportamiento del nacionalismo reconvertido ya en independentismo. Vamos a ver, en el País Vasco están en un tránsito que no es muy distinto del catalán, aunque es verdad que están con otra velocidad, simple y llanamente porque allí sacaron las pistolas, mataron a casi 900 personas, y eso ha permitido bombardear más fácilmente ese sentimiento destructivo que es el nacionalismo. Pero lo que ocurre con todos estos movimientos es muy sencillo. O sea, cuando son nacionalismos, es verdad que se comportan como movimientos burgueses. Defienden que no quieren aportar al sistema de solidaridad, defienden un privilegio, defienden que quieren mantener su industria, que quieren mantener mejores infraestructuras. Eso llega a un determinado momento porque no toda la sociedad es capa empresarial, evidentemente. Y cuando lo intentan engordar para tener más peso, y ha pasado en todas partes, se van reconvirtiendo y van introduciendo unos argumentos que son: España nos roba, España tiene la culpa, nos están saqueando, que le vienen muy bien a otro movimiento que es populista, que es el independentismo ya más destructivo. Todos los nacionalismos acaban cruzando esa frontera, y cuando cruzan esa frontera, olvídate de razonamientos. Sí. En Cataluña se ha visto de una forma descarada, y yo muchas veces cuando veía el análisis que se hacía aquí por parte de este gobierno, de otros gobiernos, decían, ya veréis cómo vuelven a la cordura. Y dicen, no se puede volver cuando no la hay. O sea, no se puede volver a la cordura cuando ya no es un movimiento burgués, ya no es el nacionalismo. Se ha reconvertido en un independentismo destructivo que le ha dado alas y armas a un populismo. El separatismo es otro tipo de populismo. Están plagados de anticapitalistas, plagados de antisistema. Y en estos momentos cabalga en Cataluña, y cuidado porque en el País Vasco y Navarra está empezando a ocurrir lo mismo, cabalga a lomos de otra cosa. Y esa cosa, tú le explicas y le dices, oye, se te marcha la Caixa y Sabadell, y levantan el puño y dicen, bien, bien. Y dices, pero tú estás loco. Boicot. Claro, y dice, no, mejor que se vayan. Mira, uno de los argumentos... Voy a hacer un corralito, dice. Sí, y están encantados. Uno de los argumentos que se deslizó en una de las reuniones en las que estaba Puigdemont, personalmente, es que bienvenida a la fuga de las empresas. Y dices, bueno, estos señores se han vuelto locos. La explicación era terrible, pero es que la explicación está cogida directamente de lo que ocurrió en el País Vasco. Decían, en la medida en la que se van marchando esas empresas, se marchan los directivos que tienen, se marchan las plantillas, se marcha la gente más moderada. ¿Qué es lo que ocurre con el voto? ¿Qué tipo de voto se te queda en la comunidad autónoma? Ultra radical. ¿Quién gana con ese voto? En el País Vasco se marcharon entre 200.000 y 250.000 personas. Nunca, jamás, o sea, fíjate tú las frases que estoy utilizando, nunca, jamás habría habido un control del nacionalismo como ha habido si la gente constitucionalista se hubiese podido quedar a votar. Pero ellos saben que cuentan con ello y saben que juegan con ello. Claro, expulsan el voto moderado. Entonces, cuando se explica eso de, ya veréis cómo cuando se marcha Sabadell, se marcha tal, se marcha Grupo Planeta, se marcha tal, dice, ya veréis cómo entran en la cordura. Que no, hacen un cálculo puramente electoral. El otro argumento que daba el otro día Boadella, donde yo estaba, decía, bueno, aparte de que viven en un mundo paralelo y están enloquecidos y no van a cambiar, es que lo que les pide el cuerpo, o sea, por lo que siguen ahí, van a seguir es por venganza. O sea, ellos creen que les debemos. Entonces, se tienen que cobrar lo que les debemos, y hasta que no se cobren lo que ellos creen que les debemos, porque ellos son la supremacía y los demás les debemos siempre, le hemos debido de años A y le seguimos debiendo, hasta que no se lo cobren, nunca se van a pegar de ese burro. Sí. Bueno, escuchándoos me venían a la mente varias cosas. Por ejemplo, en la medida en la que el PNV ha empezado a caminar, a alejarse un poco de la vía independentista que tomó hace ahora unos 10 años, porque pudo comprobar
cómo en la medida en la que juegas a eso, suben los votos de quienes están mucho más posicionados en ese terreno. En el País Vasco les pasó con Bildu. El PNV ahora está adoptando un perfil más moderado porque, entre otras cosas, sabe... PNV, Diego, acaba de votar en el Parlamento Navarro, acaba de votar hace 6 días, 7 días, la declaración de República Confederal de Euskal Herria. Y lo ha hecho PNV a través de Gero Abay. República Confederal de Euskal Herria. Hablo un poco y su comportamiento en el Congreso de los Diputados de es el que es. Cuando tú lanzas el monstruo no lo paras. Y ese monstruo se lanza con educación. Y los dos han cometido el mismo pecado. Otra cosa es que en el País Vasco vaya más lento. Bueno, porque lo han intentado frenar, pero no lo van a conseguir. Porque ha habido pistoleros. Exacto. Yo a lo que me refiero más bien es a que dentro de la vía independentista que tomaron en su día, han dado alguna marcha atrás en el País Vasco, entre otras cosas, porque han comprobado como en la medida en la que juegan a eso, quien suben son los que están en esas tesis de manera más radical. Lo digo porque es parecido a lo que le ha pasado a Convergencia. Convergencia no había estado en esas, coqueteaba, movía el árbol, ¿no? Y las nueces las recogían otros, y en cuanto se ha metido en la cama con ellos, ¿qué estamos viendo? Que efectivamente son esos otros, ¿no? Esquerra y las cúpulos que al final les marcan el camino, ¿no? Luego también me llama la atención porque, por ejemplo, citáis al verbo Boadella. Y es que las tesis o las explicaciones que ha dado Boadella de lo que está pasando en Cataluña hace 10 años, yo creo que a mucha gente aún le resultaban exóticas. Bueno, según él, que lo contó el otro día en el círculo donde yo estaba, es que él en el año 80 y algo ya dijo lo que iba a pasar. Claro. Dice, no me hacía nada, que era un loco, no me hacía nadie ni caso. Boadella tiene un conocimiento del nacionalismo buenísimo. Y además no solamente intelectual, sino práctico, de lo que le han hecho en su casa con unas cosas, o sea, que le tiraban bolsas de basura a su casa, pero que se las tiran ahora, no hace 20 años. Es que en ese sentido, en esa línea, por ejemplo, en esta misma casa, por ejemplo, se ha hablado desde hace muchos años del famoso artículo 155. Y evidentemente hablar de esto pues equivale a situarte en una posición presumiblemente extremista. Ahora lo que vemos es que está el 75% del Congreso de los Diputados hablando, unos con más convencimiento de otros, de la necesidad de tomar medidas de ese corte. Bueno, entonces, con más intensidad que otra, diría yo. Sí, no, desde luego, ¿no? Hay algunos que tienen más interés en reprobar a la vicepresidenta. Bien, pero 3/4 del Congreso están por lo menos abiertos o considerando la idea del 155. Y yo os pido que a todos, ¿no? A los oyentes también, que hagan un esfuerzo, ¿no? Por recordar cómo estas tesis, hablar del 1155 hace 10 años... Era de radicales, de la caverna... Pero era de la caverna mandar a la inspección de educación. Bien. Bueno, si te habías leído el Código Penal ya eras fascista. Si no podías mandar a la inspección de... Si llevabas una pulsera con la bandera de España, eras ya una cosa, ya camisa parda. Bueno, a ver si dura toda esta... Sí, es verdad que, mira, lo único que le tenemos que dar las gracias a Puigdemont es que ha conseguido que llevar la bandera de España no sea, de momento, sinónimo de facha, ¿no? Porque es... Sí. Si llevas la bandera eres un facha. Entonces, bueno, de momento... Menos si llevas la suya, que está copiada de la cubana. Bueno, eso por supuesto. Entonces eres un demócrata y un progre de mucho cuidado. A ver si dura, porque el problema es ese, que a lo mejor no dura tanto. Y bueno, el dato del País Vasco, los 200.000 desplazados, obviamente allí con un componente además de violencia, que también ha habido violencia, por cierto, en Cataluña. También hubo, que sí. Bueno, hay muchas formas de violencia. El señor de la Asociación Nacional Catalana, no se me escapa el nombre... No, de la Asamblea Nacional de Cataluña. Jordi, pobre Sánchez. Tú los Jordis, tú llámale los Jordis. Este señor estaba dentro de una de las organizaciones radicales que en su día pues suscribía comunicados conjuntos con Herri Batasuna, después del atentado de Hipercor. O sea, que estamos hablando de ese tipo de gente. Es que violencia no solamente es que te maten, pero también te pueden echar al niño del colegio, pueden ponerte una cruz en tu tienda, eso también es violencia, quiero decir. O sea que la principal baza de expulsión de la diáspora vasca fueron los niños. O sea, la gente, un adulto, 40 y pico años, tú puedes tomar la decisión de ponerte tú en peligro. Y la tomas y no pasa una especial cuestión porque la gente que estaba allí, estaban muchos de ellos convencidos desde el primer día. Pero lo que nunca vas a tomar es la decisión por tus hijos. Y en los colegios la presión era tremenda y en estos momentos donde se está ejerciendo el eje de la presión en Cataluña es en los colegios. El principal miedo que tienen empresarios, que tienen políticos, etcétera, es al marcado de sus hijos en los colegios. Arrinconan. Te los arrinconan, te los marcan, te los destrozan. Un momentito que te dejo enseguida que vamos con la noticia patrocinada por el BBVA.
BBVA cuenta con más de 15 millones de usuarios móviles activos. El número de clientes que opta por el móvil como canal para acceder a los servicios del banco se ha incrementado en más de un 40% durante los últimos 12 meses. Además, los niveles de interacción con el banco a través del móvil también están incrementándose notablemente a medida que el número de servicios disponibles se amplía. En el caso de España, donde el 92% de la cartera de productos y servicios del BBVA ya está disponible a través del móvil, las tasas de interacción se han multiplicado casi 2,5 veces en menos de un año. Javi sabe preparar una carrera, sabe controlar las pulsaciones y ahora sabe cómo y cuánto ahorrar para la maratón de San Francisco. Lo que no sabe son las cuestas que le esperan. ¡Ánimo, Javi! BBVA Biconomy te da la información sobre tu dinero que antes no tenías, porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app. BBVA, creando oportunidades. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Venga, salida de población, que hablábamos de los 200 y pico mil del País Vasco, pero Diego se ha hecho ahí las cuentas. Sí, bueno, me las hice esta semana, ¿no? Para el artículo que tenemos en Libre Mercado. Digo, porque no tengo el INE en la cabeza. Ahora no me recuerdas para economía. Pero de momento no. Pero antes yo he dado el saldo, es decir, la comparativa entre la gente que entra y sale de Madrid y de Cataluña. Y es bastante revelador que teniendo Cataluña una mayor población, en más de 1.200.000-300.000, antes era más grande la brecha, ¿no? Pero se ha ido achicando. Es normal que vaya más gente a Cataluña y tradicionalmente ha sido la región más rica, ¿no? Desde los privilegios del siglo XIX hasta hoy ha acumulado mucha riqueza. ¿Y los de Franco? También, ¿no? Por eso digo, y los del 18. Y los de la democracia, ¿no? Que también los sabéis, Sí, ¿no? siempre, el AVE y demás. Siempre han estado aplastados por la gallegos, malvada desde España. luego que no tenemos ni AVE ni nos han dado Juegos Nos Olímpicos. hacéis sufrir, que dice Tarda, lo que nos hacéis sufrir. Sí, mucho. Entonces, yo antes he dado el dato neto. Por cada 15 que vienen a Madrid, solo hay uno que se va a Cataluña. Pues el dato en bruto, en los últimos años, es de 195.000 salidas. No me resisto a comentarlo porque simbólicamente está muy cerca de esos 200.000 que nunca volvieron al País Vasco. Por cierto, por poner en perspectiva el dato del País Vasco, no me quiero ir de tema, pero solo por ponerlo un momento en perspectiva. El PNV tiene unos 300.000 votos para el Congreso. O sea que estamos hablando de tener 2/3 del electorado de la fuerza más votada. Entonces, en el caso de Cataluña, hablamos de un porcentaje de la población que sí que es cierto, es más pequeño, pero hablamos de 195.000 salidas en términos netos en términos brutos y, luego en términos netos, considerando a los que entran, es que por cada uno que llega a Cataluña hay 15 que van a Madrid. Eso te está diciendo algo. Hay tres patas que o se solucionan o el efecto económico destructivo en Cataluña va a ser crónico. Y las tres patas son las que van a provocar que los altos directivos, que la gente que pueda elegir, los que tengan mercado laboral abierto, que es por los que pujan las empresas y los que además, pues te acaban marcando una diferencia de comportamiento de que tu empresa salte a 20 países, a 30 países o salte a ninguno. Bueno, pues todas las personas que puedan elegir no van a ir allá hasta que no cambie el clima social. Ese clima social te lo generan tres patas. Te lo genera la educación, porque nadie va a querer meter a sus hijos en ese ambiente y con lo que estamos viendo de utilización de los niños. Te lo marca la prensa está totalmente amamantada, pagada, totalmente subvencionada, totalmente vendida al separatismo. Hasta que eso no cambie, no te cambia el clima social. Y las asociaciones callejeras. Yo creo que ya no son asociaciones sociales, son asociaciones callejeras, que se dedican poco menos... No es que tú creas, es que lo pone en el informe. Exacto. En el informe que ellos firmaron entre ellos, incluido el Puigdemont, más el tripartito, más la Q, más ANC, más Òmnium, ahí se decía el papel que tenían que jugar ANC y Òmnium, que era soliviantar las calles. Ese era su papel. Coacción y amenaza. Todo esto. Nadie que pueda elegir el ir allí o tenga otro destino laboral abierto va a ir. ¿Y eso qué significa? Que tú para captar a esas personas vas a tener que dotar en las empresas un 30 o 40% más de sueldo y posiblemente tampoco te vayan. ¿Eso qué significa? Que tus empresas se van a ir vaciando de capital humano y además lo van a tener el que tengan más caro que las demás. ¿Cómo compites? De ninguna manera.
Entonces, vamos a ver, Cataluña, yo lo siento mucho, o sea, es una tierra de España que tenía las bases perfectas para haber sido una tierra muy próspera, que la gente vaya sabiendo ya que va a entrar en un efecto crónico en el que va a ir perdiendo ese grupo de delantera que describía Diego, en el cual sí que estuvo. Y lo va a ir perdiendo paulatinamente a menos que vuelva a seguridad jurídica y seguridad personal. Porque nadie que pueda elegir su destino profesional se va a meter en semejante embrollo, que es lo mismo en el fondo que le ha pasado al País Vasco. ¿Cuál es la diferencia y por qué están negociando ellos un cupo similar? O mejor dicho, lo negociaban en el pasado, porque el País Vasco ha sobrevivido gracias a eso. O sea, el País Vasco está vampirizando en estos momentos cerca de 1.000 millones de euros, no son estimaciones mías, son de inspectores de Hacienda, cerca de 1.000 millones que corresponden a otras comunidades autónomas. ¿Para qué lo utiliza? Para apuntalar un esquema que espanta a determinadas personas. Bueno, Cataluña está entrando en ese esquema con una pequeña diferencia. No tiene un sistema de concierto, no tiene un sistema de cupo. Y ese es el balón de Así oxígeno. que ya se puede andar con mucho cuidado, porque al no tenerlo, la única herramienta que le va a quedar para suplirlo es esquilmar a lo bestia impuestos a los que se queden, lo cual a su vez va a provocar un mayor deterioro económico. Claro. Y en ese sentido, vamos a ver, al margen ya del procés, de la inseguridad jurídica y de todos los factores que, como comenta Carlos, son esenciales, estamos hablando de una comunidad donde se ha puesto el IRPF al 56%, donde se han aprobado más de 30 subidas de impuestos durante esta crisis y que, por cierto, es la comunidad donde más impuestos se pagan, de que hay una moratoria hotelera suspendida en la capital turística del sur de Europa, que es o era Barcelona, y en cuarto lugar, el movimiento Ocupa, que campa a sus anchas por toda Cataluña y tiene ramificaciones, ya no hablo solamente económicas e institucionales, sino de seguridad, porque ha jugado un papel hasta en los atentados que hemos vivido. Que te vas incluso de los mejores barrios de Barcelona y a lo mejor al volver resulta que tienes a unos señores saludándote desde la ventana y diciéndote ¿qué tal, encima majo? no puedes entrar ni echarlos, porque Este es el clima de curioso, negocios que hay. no, pero es que es curioso que estén tan en contra de los pisos turísticos, pero a la vez no les importe que los ocupas estén ocupando los pisos, porque en fin, te quiero decir, es que los turistas es que, oye, se están ahí en la calle y se emborrachan, como Dicen si los españoles no se emborracharan. la contaminación turística. La contaminación turística. Y lo que tiene usted ahí... Pues peor es la contaminación Déjalo, no le pongas apellido. Ocupacional, la ocupación ocupacional. Pero se están cumpliendo viejos sueños paranoicos, ¿no?, de la izquierda más radical. Por ejemplo, el decrecimiento, ¿no? Es algo que siempre ha existido dentro de los círculos de la izquierda, pero más marginal, que tenías que irte rebuscando en conferencias oscuras por Madrid para encontrarte con gente que defendiese la importancia del decrecimiento. Ahora Bueno, están en el ahora están Congreso. celebrando el decrecimiento en el Congreso de los Diputados, en el Ayuntamiento de Madrid y en Cataluña. Otra idea también que no tenía mucho allá era lo de ir contra la propiedad privada, y sin embargo, pues es que Barcelona, por ejemplo, desde que gobierna Ada Colau, la ocupación ha subido más de un 60%. Habría que ver el resto de Cataluña. Entonces, son unas ideas pobristas que encajan con esta iluminada, la del Corralet, que quiere control de capitales, control de los depósitos y que se vayan las empresas. Claro, es el pobrismo de toda la vida. Y en esa línea, que se vayan los congresos. Claro. Que tuvo que recular Colau, me acuerdo, ¿no? Hace el año pasado, con el móvil, pero el móvil se lo está pensando. El point de inmobiliario se lo está pensando. Hay otro que ya la semana pasada... El de las cámaras de comercio europeas ya se ha ido. Entonces, por eso, o sea, el empobrecimiento absoluto. O sea, que aquí no venga nadie, porque claro, esos congresos tienen... dice, pero como vamos a meter allí a 1.000 personas, si a lo mejor llegamos, y como han dicho los de Omnium y ANC, que va a haber más huelgas, no hay taxis, no hay servicio público, no se puede ir por las calles, perdona, vas a meter allí a 1.000 personas que vienen a Barcelona... Pero tampoco hay Uber, porque eso tampoco les gusta. No hay nada. No hay nada. Tú tienes dos sectores de actividad, la pública y la privada. El sector público, las concesiones de las licencias, las más pequeñitas, de las normales, van a 20 años. Las más grandes van a 70 años, 75 años. Es decir, inversión a muy largo plazo. La privada, si tú montas una planta o mandas un determinado modelo de vehículo para producir, oye, como poco lo vas a mantener si es un modelo de vehículo, 5 o 10 años, porque tienes que seguir fabricando los repuestos, etcétera. Si montas una planta, ya estamos hablando de periodos de amortización mínimos de 20-25 años. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién de los que nos está escuchando tomaría en estos momentos, con la inseguridad jurídica que hay y la inseguridad de mantenimiento de esa seguridad jurídica y de la Constitución española, quién lanzaría una inversión a 20 años, a 25 años o a 70 años? Que se lo vayan pensando los separatistas. Nadie, hasta que no se aclare y aquello no se convierta en un centro de seguridad jurídica. Y eso nunca va a ocurrir mientras esté Puigdemont, mientras esté Junqueras, mientras esté Colau, mientras esté Forcadell, mientras esté Turull, mientras esté Jordi Sánchez, mientras esté Jordi Cuixart. No va a ocurrir.
Es decir, yo no sé si son conscientes de lo que está pasando. Ellos se han dedicado a criar cuervos, vamos a hablar llanamente. Y cuando crías cuervos te sacan los ojos. Los ojos que sacan son los ojos de la economía. Primero, los ojos de la seguridad jurídica, de la educación, de los niños, etcétera, etcétera. Es lo primero que sacan. Nadie en su sano juicio... lleva luego aparejado lo otro. Claro, nadie en su sano juicio va a montar una planta allí cuando tú no sabes si el tarao de turno te va a venir con una inspección que se acaba de inventar y se la acaba de sacar del escritorio. Ha dicho, mire, por los poderes que me concede el pueblo soberano de, yo qué sé, ¿sabes? De Badalona, ahora yo paso a exigirle que usted tiene que poner las sillas de oro en la calle. Dice, pero usted está tarao. Con eso no va a haber nadie que monte empleo. Y cuando tú no montas empleo, va y resulta que se dispara una cosa que se llama paro. Bueno, ahora vamos a ir a la noticia que nos patrocina Steel, a la cifra de la semana, pero vamos a explicar después claramente lo que significa el cambio social y fiscal, qué impuestos son los que tienen cedidos que ellos pueden manejar y cuáles no. Es decir, sociedades, IRPF, qué pasa con el IVA, qué pasa con el IBI, qué pasa con las actividades económicas, ¿de acuerdo? Pues vamos ya con la cifra de la semana de Steel, que esta semana nos cuenta Manuel Llamas que aumenta, pero muchísimo, el número de gente que se financia ya con las tarjetas de crédito. Steel, tu aliado en el jardín, nos ofrece la cifra económica de la semana. 22%. Este es el porcentaje de españoles que llega a fin de mes financiándose con tarjetas de crédito, según un estudio de Rastreator. Ya sea por aplazar los pagos o por pagar una cuota fija al mes, la cuestión es que tirar de tarjeta es algo habitual para una parte importante de la población, especialmente entre las personas de 55 a 65 años, que son los más dispuestos a endeudarse. El 47% de los encuestados afirma tener más de 2 tarjetas de crédito y o débito, y 3 de cada 10 admite haber pedido un crédito en alguna ocasión por necesitar dinero extra, ya sea para hacer frente a algún imprevisto, darse un capricho, comprar un coche o una vivienda. Pese a todo, el dato positivo es que la deuda que acumulan las familias ha caído de forma sustancial en los últimos años gracias a la contención del gasto y la amortización de préstamos pasados. Por último, recuerden que a la hora de recurrir a un préstamo es clave conocer bien el producto contratado y leer la letra pequeña para comprobar que se trata de la mejor opción. Steel, tu aliado en el jardín, nos ha ofrecido la cifra económica de la semana. Mi jardín perfecto. Cuando trabajo en mi jardín, es el momento Steel. Máquinas de batería que son pura ingeniería. Silenciosas y potentes, tienen precios sorprendentes. Con el jardín a la vista, ve a tu tienda especialista. Encuentra la tuya en Steel.es. En Es Radio, Economía para Todos. Bueno, vamos a explicar bien entonces, porque la gente dice, oye, pero si se van las empresas, se llevan entonces el impuesto de sociedades, el IRPF, los impuestos municipales, a ver qué pasa, porque los impuestos que no están cedidos siguen recaudándolos el Estado igual, ¿no? Bueno, no me voy a meter, vamos por partes entonces. ¿Qué ocurre con el IRPF de los trabajadores de esas empresas que cambian su domicilio social y fiscal? Porque el social ya sabemos que no afecta a la fiscalidad, ¿no? Pues depende de dónde esté tu puesto de trabajo. Entonces ahí no ha habido grandes cambios. ¿Pero eso lo recauda la comunidad autónoma o lo recauda el Estado? Lo recauda el Estado, de acuerdo con una normativa dividida entre dos. El tipo que te carga el gobierno nacional, que ronda un 20 más o menos, y el otro 20 que te meten los gobiernos autonómicos, con diferencias obviamente. En el caso de Cataluña es más el tramo autonómico, en el caso de Madrid es menos el tramo autonómico. Pero entonces, como aquí se recauda por la vía nacional y luego se reparte la parte de la tasa autonómica, esto no le afecta ahora mismo a ningún trabajador, salvo que se hayan llevado la producción fuera, porque sí que está pasando. Otra cosa es que de momento las grandes lo que están haciendo es cambiar la sede social, pero ya también hay casos de fábricas que es que por cambiar, ojo, es que el suelo industrial, por ejemplo, para una empresa de las zonas provinciales de frontera, de irte a Aragón es pagar 4 veces menos en alquiler de la fábrica. Y los trabajadores, pues igual es un trayecto de 20 minutos en coche todos los días. Así están los de Zaragón, como dice Federico. Frotándose las manos. Vamos a ver. Sociedades.
No, sociedades no tiene ningún impacto de momento a efectos de pérdida de recaudación de Cataluña, porque si se recaudaba íntegramente, el 100% no está cedido nada, ni siquiera del traspaso de recaudación, el 100% lo recauda la Hacienda Nacional y luego posteriormente lo reparte por los criterios. Hay una combinación de criterios de competitividad, de criterios de no sé qué, y de criterios sobre todo de necesidad de gasto y de capacidad de generación de ingresos. Pero bueno, la recaudación es 100% del Estado, es decir, aunque se muevan, a ellos les va a corresponder en el saldo posterior exactamente lo mismo. ¿Cuál es la cuestión? Que lo van a declarar los grupos fuera de allí. Es lo que mencionaba antes Diego. Es decir, a efectos de reclamaciones políticas, cuando ellos vayan a mirar las cuentas, les va a figurar como que han perdido esos ingresos, porque todo el grupo Sabadell, todo el grupo Caixa, todo el grupo Planeta, todo el grupo Horizon, todo el grupo... Es una pasta eso. Efectivamente, todos esos van a figurar ya como que están pagando donde tienen consolidadas sus cuentas, donde tienen la central. Y por lo tanto, pues unos lo harán en Alicante, otros lo harán en Madrid, otros lo harán en Baleares, etcétera. Pero ya no lo van a hacer testimonialmente en Cataluña. Y por lo tanto, como argumento político lo van a perder, porque cuando vean y digan nosotros le damos a España, pues ya vas a dar poquito menos. No lo daban realmente, porque eso no se recaudaba por esa vía, es decir, era recaudación nacional, pero ellos utilizaban esa jerga política, esa jerga de reclamación. Además, Entonces eso lo quitan ya de poder tener argumentario político. El tema de lo de las plantas y el tema de lo del IRPF, vamos a ver, hay una parte, cuidado porque nosotros siempre nos fijamos mucho en las grandes. A ver, las grandes no han trasladado los centros de producción, es decir, la planta de Nissan sigue allá, la planta de SEAT igual, la planta de Planeta o de lo que sea, igual. Pero cuidado, vamos a ver, eso es verdad, pero lo que está ocurriendo también es que las pymes cuando se desplazan normalmente no tienen capacidad de tener una filial en Barcelona, otra filial en Alicante, otra en Madrid. Entonces cuando se traslada el centro directivo es muy normal que una empresa de 20, 30 diga, señores, se tienen ustedes que venir, porque no voy a estar yo en Madrid y ustedes en Barcelona. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que la planta no quiere ir, porque tienes que desplazar todo. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que tú despides a los que están y contratas en Madrid. Entonces cuidado porque toda esa parte de recaudación, o mejor dicho, esa parte de empleo sí se pierde. Entonces, aunque luego a efectos, la gente tiene que tener en cuenta que lo mismo que hay una caja única a efectos de pensiones, en el fondo hay una caja única a efecto de recaudación. O sea, aunque en determinados sitios, incluso los impuestos AJD, o sea, actos jurídicos, transmisiones patrimoniales, se recauden en Cataluña y en todo el resto de comunidades autónomas, lo cierto es que luego se hace un saldo dependiendo de las necesidades. Entonces, si tú recibes más por esos impuestos, vas a recibir menos de la cesta nacional. Entonces, el saldo no varía mucho. Entonces, de momento, no van a notar una gran diferencia de ingresos en Cataluña. Lo que sí que lo van a notar van a ser los catalanes. O sea, no como asignación pública, sino ellos personalmente. Porque si hay menos tiendas, habrá menos empleo. Si se consume menos en los restaurantes, habrá menos camareros. Si tienes menos actividad de los cruceros o menos actividad turística, podrás tener menos tiendas. Es decir, aquí el tortazo no se lo va a llevar la Generalitat. Y de congresos, no olvidéis efectivamente, los congresos. El tortazo se lo van a llevar los catalanes, que es lo que algunos llevábamos mucho tiempo diciendo y decías, no, es que sois contrarios a Cataluña. No, somos los únicos que nos estamos preocupando por los catalanes. Porque hay una cesta, dijéramos, ¿no?, de los impuestos, y luego lo que hace el Estado es ceder un porcentaje, por ejemplo, del IVA o Mira, la cesta, siguiendo unos criterios preestablecidos. La cesta tiene dos impuestos básicos que son el IRPF y el IVA, se recaudan por parte de la Hacienda Nacional, ¿vale? Y luego posteriormente se les asigna, en teoría, porque luego hay factores correctores, el 50% de la recaudación de IRPF y el 50% de la recaudación por el IVA. Ellos tienen además capacidad normativa sobre ese 50%, que es lo que decía Diego. A partir de ahí, en ese 50%, ellos pueden decidir subirlo, no subirlo, meterle un recargo, etcétera, etcétera. Los impuestos dos famosos, AJD, impuesto de transmisiones patrimoniales, impuesto de donaciones, sucesiones y demás, todos estos están cedidos plenamente y la capacidad normativa es plena de las comunidades autónomas. Ahí ellos pueden hacer lo que les dé la gana, pero exactamente igual que La Rioja, exactamente igual que Madrid, exactamente igual que todos estos. Y luego hay otros impuestos, por ejemplo los especiales, en los cuales se reparten de otra manera y, por ejemplo, el de matriculaciones está cedido al 100%, ¿vale? Pero los tres gordos, las tres patas de nuestro sistema de recaudación realmente son el IVA, que la mitad, en teoría, va a las comunidades autónomas, el IRPF y el impuesto de sociedades. Pero va que para el porcentaje se tienen en cuenta criterios que supongo que tienen que ver... Por ejemplo, con el PIB. Por eso te iba a decir, para enlazar con lo como iniciábamos. O sea, es que al final el círculo se cierra. Si usted tiene menos PIB, le van a dar menos ingresos por otro lado. Luego se empobrece más todavía. Yo pequé de ansioso antes, sacando el tema nada más empezar. Pero es que a mí me hace mucha gracia cómo ellos mismos, con sus, cumpliendo su sueño, debilitan su principal argumento. Es decir, como su trampa de las balanzas fiscales. Y digo trampa porque en realidad hay que replantearse muchas cosas. Yo mismo que creo que se puede mejorar el sistema de financiación. Cuando ves las competencias homogéneas,
homogéneas, ajustadas, porque hay comunidades con unas competencias que otras no las tienen, la diferencia es muy pequeña entre las comunidades autónomas. Y esto a mí, por ejemplo, me ha generado un debate interno, porque yo pensaba que los datos iniciales de balanzas pues sí que daban pie a una revisión mucho más profunda de lo que ahora pienso, porque ahora cuando comparo manzanas con manzanas me doy cuenta que las diferencias de financiación son muy pequeñas en términos por habitante, y los territorios se conforman por personas, no por fronteras ni por gobiernos, sino que la financiación tiene que llegar a las personas. Y sobre el punto que tocabais, hay una vía también más cínica, que está encima de la mesa, y a mí me la comentó una persona del ámbito financiero de Cataluña. La otra cosa que puede pasar es que la producción se quede en Cataluña. Claro que sí. Una producción depauperada para empresas que estén en España, convirtiendo a Cataluña en una especie de fábrica. País, hombre, no tercermundista, pero obviamente un país subdesarrollado en comparación con España, del cual las empresas con sede en España se pueden nutrir para mano de obra barata. Sus impuestos, igual pagados en España en el grueso de su mercado, porque obviamente las se la pasan aquí por una cuestión de seguridad jurídica y de tamaño, porque el grueso de las ventas son nacionales. Para eso tendrían que no independizarse, porque como se independicen, cada vez que tú mandes para allá producción, materia prima, y lo devuelvas manufacturado, arancel. Le llevas un arancel. Arancel de ida y arancel de vuelta, que aquí la gente no está contando con el arancel de ida, que a mí me hace mucha gracia. Dicen, bueno, si nos recargan un 10% de arancel cuando exportemos, a ver, señor mío, ¿usted tiene hidrocarburos en Cataluña? No, vale. ¿Usted tiene zinc? No, vale. ¿Usted tiene acero? No, no tiene. Vale. Exactamente usted qué es lo que va a construir. ¿Una caja de cerillas? Porque entonces tiene dos aranceles, el de entrada de la materia prima y el de salida. Correcto. Por lo tanto, ya no es un 10%, señor mío. Sí, no, pero claro, hay actividades que son más o menos intensivas en el consumo de recursos. Y entonces hay una vía, yo creo que va un poco más por el sector servicios, que no depende tanto de importar o no material, de empresas que pueden pues tener pues su equipo administrativo, su call center, su demás. O sea, eso que ahora se lleva a otras jurisdicciones que nada tienen que ver con la Unión Europea, que lo puedes tener allí. Porque es una visión más cínica, pero que es certera. Es decir, la fuga aquí no siempre tiene que ser que la planta se traslade de un sitio a otro. La planta puede que se quede allí. Con una devaluación brutal del 30-40%, como tendría una divisa catalana propia, puede resultar rentable. Es cruel decirlo así, pero puede resultar rentable para el capital. Ahora, para los trabajadores, ¿en qué situación les deja eso? Pues en una situación muy lamentable, pero no culpen a la empresa, culpen a los independentistas que les han llevado a esa situación. Han abierto el negocio más ruinoso en el que nadie se puede meter. O sea, en un momento en el que todo el mundo va hacia la globalización y donde en todos los portfolios, en todas las decisiones que se toman de carteras de inversión, lo primero que se prima es qué relaciones tiene usted con todo el resto. Para recibir trabajadores, para recibir know-how, para poder exportarlo, para poder exportar su producto, qué relaciones tiene para utilizar. España está visto no solamente como un país muy potente dentro de la Unión Europea, es la cabeza y es la punta de lanza de entrada en toda Iberoamérica, en toda Hispanoamérica. Entonces, ¿a dónde va usted saliéndose de semejante zona? O sea, es que no solamente se va a bombardear el mercado europeo, es que se va a bombardear la punta de lanza de entrada en todo el mercado americano. Es un concepto que se llama tamaño de mercado. Y cuando evalúas las fortalezas de una economía, tamaño de mercado es una de las más relevantes. Lo digo porque, por ejemplo, Xavier Sala y Martín, uno de los próceres económicos del independentismo... Estuvo en la terna para premio Nobel. Por cierto, sí. Él es uno de los directores del Foro Económico Mundial en su proyecto del índice de competitividad, del que hemos hablado todos alguna vez. Uno de los pilares que incluye su propio informe es el de tamaño de mercado. Digo yo que el señor Sala y Martín podría aplicarse un poco lo que va pregonando por ahí, porque si el tamaño de mercado es clave para la competitividad de cualquier economía, ¿por qué narices está defendiendo el dejar el tamaño de mercado de Cataluña en la tercera parte de lo que podría ser? ¿Cómo debe ser la presión política para que uno de los aspirantes a premio Nobel por sus trabajos sobre competitividad haya sido capaz de estar haciendo de bandera del separatismo, que es, o sea, llevar la economía a cuestiones tribales? Oye, o lo que le pagarán, porque a este que va a la TV3 y le pagan 7.500 euros, según nos ha contado Domínguez. Uno que va a la TV3 y le pagan 7.500 euros cada vez que va. Pues bueno, si se lo paga Martín, cada vez que va. Sala y Martín tiene un caché muy similar. Carmen, si se lo paga TV3, si se lo paga TV3, ya, pero la TV3. Sí, el País ha publicado el caché del programa que hace por 8 episodios, creo que son. No, este va Sala y Martín. Está publicado en el País, bueno. Y 80.000 si se lo paga TV3, quien se lo pagamos somos nosotros. Bueno, pero porque el tío es una empresa pública. Pero el tío cobra 7.500 cada vez que va. Es una empresa pública de una comunidad deficitaria conectada al sistema de rescate. ¿Qué hay que decir? Que el mercado, hay que rebajar el mercado, que hay que ser independentista. De Montoro, caray. Es decir, si tenemos, o sea, una de las principales vías de inyección de propaganda y odio contra España en Cataluña es TV3.
O sea, que dentro del manejo de las cuentas y de la supervisión de cuentas, oiga, mira, a mí me interesa mucho meterle mano ahí a que no haya ni un euro de despilfarro. Pero es que el que es obligado por términos de despilfarro y de adoctrinamiento es TV3. ¿Qué pasa que sigue fluyendo los ingresos para TV3? Que TV3 se financie, si a los catalanes les gusta mucho, que compren acciones de TV3. Y así ven TV3. Radio Cataluña, que también una de las personas ahí que radia o irradia, no sé muy bien qué es lo que hace, Mónica Terribas, fue la radio, y en concreto ella, a través de la cual se llamó a la gente para que diese pistas de cómo se estaban moviendo por las carreteras y por la ciudad los coches de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Eso tiene un nombre, se llama seguimiento, se llama marcado, y cuidado porque de hecho ya tiene puesta una denuncia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, pues si nos acaloramos con este asunto, que tiene toda su lógica, y más que nos vamos a acalorar ahora cuando nos cuente Diego Sánchez de la Cruz, la que tienen montada el Sánchez Mato y compañía, y hay muchos oyentes, tenemos muchos oyentes madrileños que están muy interesados en cómo es esto de las finanzas del ayuntamiento, aparte de otras mandangadas, pues bueno, no estaría mal que para mitigar el calor que nos produce todo esto y el de la calle, porque oiga, qué calor sigue haciendo en la calle, pero menudo otoño, qué otoño, si aquí no se cae una hoja, aquí lo que se nos cae es, vamos, que hace un calor que te mueres. Así que yo les recomiendo, como tantas semanas, porque es que esto no acaba, ustedes tienen que tener Toshiba aire acondicionado, que es la tecnología que el mundo necesita, y además van a ahorrar en la factura de la luz, no contamina. Es decir, que señora Carmena, a ver, váyase poniendo las pilas. Además, solamente tiene que poner en su navegador, quiero un Toshiba, y un especialista va a su casa y le hace un estudio de qué es lo que usted realmente necesita. Así que ya lo saben, quiero un Toshiba aire acondicionado que hace un calor que te mueres. Va a contar Diego las trampas de Sánchez Mato, que son, vamos, es que vamos, ni el mentiroso, ni jugando al mentiroso se hacen tantas trampas. Pero antes querías comentar algo de Quebec. Dos pinceladas sobre Quebec. Sí, y tanto. Se repite la cifra casi mágica de los 200.000, porque son 200.000 personas. Parece que es casi un patrón. Estos son 200.000 personas las que salieron de la provincia del Quebec en los años del auge independentista. Son 700 las empresas que se fueron antes del referéndum y son 130 las que se fueron después del referéndum. Es decir, el éxodo continuó a pesar... ¿Cuántas han vuelto? No, ninguna. Estos son términos netos. No ha vuelto ninguna. Lo que te hablo son términos netos. Para que quede claro. Lo que se va, no vuelve. Y en este caso, 700 se van antes, pero es que 130 se van después, a pesar de que salió permanencia en Canadá. O sea, que tomen nota los amigos catalanes. Pues detállanos algunas de las trampitas que nos hace Sánchez Mato, que es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Para desgracia de todos los madrileños. Para desgracia de todos nosotros. Bueno, yo creo que no hace falta saber mucho de economía, basta con dar un paseo por la calle y encontrarse el juego, el timo este de los cubiletes, ¿no? En el que se ponen una bolita... Los que recogemos la basura somos nosotros, claro. El trilerillo. Dice, no voy a... Claro, dice, para recoger la basura, ¿qué es lo mejor? Pues poner los cubos y que la echen ustedes. Bueno. Y entonces todo ha llenado Madrid de cubos. Pues en cualquiera de esas calles llenas efectivamente esos cubos... horrorosos. Horribles, enormes. Horrorosos. Que ocupan más aparcamiento por lo que le están haciendo al coche en Madrid. Exacto. Vamos a ver, han reducido el equivalente a 30 kilómetros de carretera. Eso es lo que se ha reducido de circulación para los coches en Madrid. Pero bueno, en cualquiera de esas calles de vez en cuando aparecen, ¿no? En los barrios más bohemios de Madrid puedes encontrarte a un trilero, ¿no? En Madrid o en cualquier otro sitio, ¿no? Que es un señor que con el juego de los cubiletes te mete la bolita en un lado y luego te la esconde y te la mete en otro, ¿no? Pues esto es lo que hace ese Sánchez Mato. Lo que pasa es que ya le han pillado, ¿no? Él tenía que congelar gasto para cumplir con la regla de gasto, que no es que la incumplió en 15 millones como el primer año, sino que la incumplió en 230 directamente, ya el segundo. Entonces hay un requerimiento por parte de Hacienda, él aparentemente lo cumple, ¿no? Se cede por fin, pero luego cuando se analiza en detenimiento lo que pasó con los niveles de gasto, resulta que en los plenos de junio y julio se aprobaron una serie de modificaciones de crédito que en su momento pues nadie las está interpretando en términos agregados, pero en el Ministerio de Hacienda se han puesto a echar las cuentas y han encontrado que efectivamente lo que estaba haciendo Sánchez Mato era quitar de un sitio
para gastar en otro. Es decir, el juego del trilero, el juego del cubilete. Bueno, y quería metérsela a Montoro. Hubo una advertencia previa del Ministerio de Hacienda. Qué ingenuo. Sánchez Mato dijo que no procedía, bueno, siempre dice lo mismo. Luego ya hubo un segundo toque de atención, tampoco lo atendió, y ahora lo que hay es una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo que insta es, mediante este recurso a Hacienda, ¿no?, que lo interpone la delegación de gobierno, insta a Sánchez Mato a cumplir, pues evidentemente, con la congelación de gasto que procede, porque lo que no se puede hacer es violar la regla de gasto en 200 millones el año pasado, y por cierto, que este año la quiere violar, según su propio plan, en 400 millones. Por suerte para los madrileños no saben gestionar, no saben ejecutar sus propias inversiones. Entonces al final, aunque quieren gastar mucho, son incapaces de gastárselo. Pero cuidado, que aún así el año pasado, como llegaban tan mal de ejecución, se gastaron 100 millones en comprar un edificio a finales de diciembre. O sea que no descartemos otra operación similar otra cosa. Para maquillar. Vamos a comprar otra cosita. Algo por el estilo. De todas formas, esto yo creo que es la demostración de que en determinadas cuestiones, yo creo que básicamente en todas, ¿no? Pero en cuestiones muy básicas como la gestión del presupuesto, se debería pasar a un ritmo de actuación mucho más rápido por parte del gobierno central. Es decir, las peripecias de persecución a Sánchez Mato son de hace ya un año y pico, 2 años. Entonces, lo que no puede ser es que el gobierno permanentemente esté con requerimientos, con advertencias, con reuniones. Primero va Sánchez Mato, no hay manera de entenderse, luego le despiden, vuelve Carmena, vuelve, por cierto, muchas de las reuniones las está manteniendo con gente de Podemos del Congreso de los Diputados, en el Ministerio de Hacienda, que es llamativo. Es decir, cuando quiere marginar a Sánchez Mato, que dice que ellos no son Podemos, y Carmena, que dice que no son Podemos, se presenta Carmena en el Ministerio de Hacienda a negociar los cambios y se presenta con uno de los responsables económicos, diputado de Podemos, en el Congreso de los Diputados, para dejar claro que no tienen nada que ver, básicamente. Sí. Pero vamos, la pregunta es, no se puede, se puede intervenir. Claro, vamos a ver, ¿cuántas veces le da oportunidades hay que darle a este señor para que haga bien las cuentas? Porque hay pero esto le congelas las transferencias Diego, y ya está, es más rápido. Pero Diego, una cuestión, vamos a ver, llevamos con este periplo cerca de 2 años, que si te paro, que si te vuelve, que si te paro, que si te vuelve, resultado, incluso las partidas correctamente, vamos a decirlo así, desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista de gestión, pero bueno, que cumplen los requisitos legales, se están parando, se está trasladando parte de esas partidas a otras partidas, los planes de inversión se quedan paralizados, planes de desarrollo de polos urbanísticos se quedan parados porque hacen el trilerismo de pasarlo a otras. Vamos a ver, al final aquí los perjudicados somos nosotros. Y hay una cosa que aparece en la Constitución española en la que el gobierno es garante del correcto desarrollo de todas estas funciones y competencias. ¿Y la ley de estabilidad presupuestaria? Exacto. Lleva 2 años teniéndole que perseguir. Miren, señores, esto es muy sencillo. Se interviene y Santas Pascuas. Claro. Yo sé que ahora te volverán a decir, otra vez pide la intervención. Es que quienes estamos pagando este desastre de gestión somos los que pagamos los impuestos. Oye, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que era el mío antes, está intervenido. O sea, tiene un plan hecho por el Ministerio de Hacienda y esto es lo que hay, porque había dinero en la caja de superávit y se lo han gastado en un año y han incumplido la regla de gasto. Simplemente lo que digo es aquí está su plan. Yo creo que no soy sospechoso. Aplicando la ley de estabilidad presupuestaria. Yo no soy sospechoso de no tenerle ganas a Sánchez Mato, pero lo que digo es que es más sencillo de ganas o no. No hace falta mandar. Se pueden mandar los hombres de negro del Ministerio de Hacienda, se puede intervenir el consistorio, pero lo que digo es que hay una vía mucho más sencilla. Se congelan las transferencias que le corresponden al ayuntamiento. Entonces el que te lo paga es la población. O sea, aquí el 155... No, las que tienen que congelar ya, pero el 155 que le produce tanta urticaria a la gente, el 155 se puso en la Constitución para usarlo, no para mirarlo. Y la ley de estabilidad presupuestaria también. Exacto. Víctor, muchas gracias. Víctor me ha llamado. No, Víctor está allí, a los mandos. Anda. Me ha rebautizado. Víctor San Román, que está a los mandos. Déjame avisar una cosa. Ya le encanta el programa y viene todos los viernes. Lunes, es decir, pasado mañana, en Córdoba, a las 7 de la tarde, conferencia mía en el Real Círculo de la Amistad. Venga, es el libro de hoy de Diego Sánchez de la Cruz y Carlos Cuesta también, que tengáis buen fin de semana, que todavía queda mucho. Y en la producción, Aya Pertusa, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí otro sábado más. El sábado que viene volvemos y sean felices lo que queda de fin de semana, que todavía queda mucho, hasta que el lunes a las 10 de la mañana conteste el Puigdemont. Economía para todos con Carmen Tomás.